quisiéramos recalcar a nuestra especie escogida para nuestro proyecto, que desdichosamente es una de las cientos de especies en el Amazonas que están en peligro de extinción, ya sea por factores como la caza ilegal o el daño a su ecosistema por gente inescrupulosa que no cuida nuestra biodiversidad o por diferentes factores. Esta especie es una de las 1.300 aves que están en el Amazonas y pues lastimosamente está entre la cantidad que está en peligro. Hablamos de la guacamaya, más en específico la guacamaya roja. La guacamaya, un ave que es familia de los loros, que comprende un número de 14 especies, que 6 de ellas ya están extintas. Un ave que se considera muy bonita, ya sea por la tonalidad de sus plumas o por el sonido que hacen. Es lastimosamente por esa cantidad de rareza, es cazada, ya sea para ser vendida en el mercado en el mercado negro o para venderlas como mascotas. Esto lo que hace es simplemente dañar a la especie en sí y a su propio ecosistema. O sea, no estamos cuidando nuestro el valor de la biodiversidad o el valor que la naturaleza tiene en nuestro país. O sea, siendo Colombia uno, ya sea el segundo o el tercero país con más biodiversidad, que nuestro país tiene la selva amazónica, el pulmón del mundo, y no lo estamos cuidando correctamente. También tocaremos un tema bastante apropiado que se basará sobre la alimentación que se generan en las guacamayas. La alimentación se puede encontrar como una de las partes pues más fundamental de su salud y bienestar, pero lo primordial que se debe hacer es manejar el control del peso y el motivo por el cual se maneja este proceso es llevar un control donde su alimentación se deba adecuar a su peso corporal. También podemos decir que su alimentación se genera a base de alimentos secos, como lo puede ser las semillas, semillas germinadas y frutos secos. También podemos encontrar un alimento húmedo, ya que suele ser una de las partes más fundamental pues en la dieta de las guacamayas, como lo es la fruta y la verdura, la cual obtiene bastante cantidad de vitaminas y sugiere mucho pues en estos animales. En algunos aspectos también se les da arcilla, ya que esto brinda bastante nutrientes pues para su metabolismo. Y por último, podemos encontrar un tipo de premio o de golosina, que puede ser como un huevo cocido, un poco de pan, un poco de pasta. Esto se les puede generar mediante el proceso de su educación. En este caso hablaremos de la reproducción de la guacamaya. Entonces se extiende de diciembre a junio en una época seca. En general se conoce que la guacamaya pone de 1 a 2 huevos, presentando una nidada de promedio de 1,57 huevos en la incubación de durante 26 a 28 días por huevo.
Se conoce también que ellos reciben una depredación y competencia por parte de los halcones, abejas, loros, tucanos, entre otras. De estas especies parece que los halcones y las abejas son amenazas naturales más serias para su anidación. La incubación de los huevos dura entre 26 a 28 días y durante este periodo la hembra mantiene todo el tiempo cerca del nido, permaneciendo de un 85 a 90% de tiempo dentro de la cavidad, en comparación al macho, donde realiza el promedio de 3.3 visitas al nido por día para alimentar a la hembra. Se conoce también que la pareja mantiene siempre juntos en grupo, pues, ya sea en nidos o en vuelos, demostrando su afecto y su amor al lamer la cara de la otra, y así sucesivamente o mutuamente. Las crías abandonan el nido de 65 a 75 días de edad y permanecen un tiempo con los padres, que puede ser de 1 a 2 años. Los padres dedican mucha atención a la crianza de los pollos y estos polluelos son alimentados con alimento licuado. La pareja no podrá tener nuevamente crías hasta no haber sacado las crías anteriores y logrado que se independicen. La guacamaya roja alcanza una madurez sexual de 3 a 4 años de edad y se puede esperar que tenga de nuevamente un éxito en su anidación y en su productividad reproductiva. A partir de los datos del censo, se determina que un 80% de la población silvestre de las guacamayas no se reproducen en el año, ya que sea por problema de predadores o saqueos ilegales, pues se estima que el 20% de la población se reproduce cada año. Entonces, muy buenas noches, profesor Anzola. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. En el día de hoy quisiéramos hacerle una entrevista sobre nuestro trabajo de investigación que trata sobre las especies en vías de extinción en el Amazonas y específicamente en las guacamayas. Debido a nosotros, la fauna y la flora se está perdiendo poco a poco en nuestra selva amazónica. Y aunque somos uno de los países en todo el mundo que cuenta con una gran biodiversidad, hemos dejado que algunas de estas corran el riesgo de desaparecer. Y lastimosamente, pues mucha de esta fauna se está perdiendo por causas como el daño al ecosistema, como las cazas ilegales. Esta caza es muy lucrativa, digámoslo así, lastimosamente es muy lucrativa y las especies que entre más exóticas son, más valor tienen en el mercado negro. Entonces, en base a esto, vamos a hacerle unas ciertas preguntas, empezando con, siendo Colombia uno de los países más biodiversos del mundo, compitiendo con países como Brasil o Ecuador, ¿cree usted que el Estado está defendiendo correctamente este valor ecológico? Y este valor debería ser priorizado frente a la economía y a lo social. Mis apreciados estudiantes, muy buenas noches. Para mí es un gran placer compartir este conversatorio sobre la mega biodiversidad de Colombia. Y desafortunadamente les puedo decir que a pesar de que Colombia es el tercero o cuarto país megadiverso, es el último de los megadiversos en que le da importancia a la conservación de la flora y fauna amazónica, hasta el punto que el gobierno no tiene ningún interés en conservar la megabiodiversidad, sea de mamíferos, de reptiles, de peces o de aves. El gobierno está más interesado en la destrucción del ecosistema amazónico con la explotación de las minas en forma ilegal y en la deforestación, que es uno de los daños más grandes que se da. Es muy triste ver que nuestros políticos tienen una visión cortoplacista y no de cuidar el gran pulmón
que es la Amazonas, y que nosotros somos parte del cuidado de ese Amazonas. Y el día que se acabe el Amazonas, prácticamente podríamos decir que empezaría a acabarse la especie humana. Gracias por tenerme en cuenta en estas preguntas. Bueno, profe, la segunda pregunta sería, ¿qué planes o acciones ha tomado el Estado para prevenir y castigar a las personas que se dedican a comerciar con estas especies exóticas? Desafortunadamente, Colombia fue la primera democracia de América Latina, y esa primera democracia consistió en que hubiera una parte legislativa, y nuestro país brilla por tener miles y miles de leyes. Todos los años se expiden nuevas leyes. Tenemos una constitución del año 1991, que ha sido fragmentada hasta no dar más, que ya es una colcha de retazos. Y a pesar de que tenemos todas las normas habidas y por haber, tenemos institutos como el von Humboldt, dedicados a la preservación de la biodiversidad, y hay otros institutos, creo que uno de ellos tiene sede en el departamento del Amazonas, en su capital Leticia. Ninguna de estas normatividades se cumple. Bueno, si dependiera de usted, profe Héctor, ¿qué reformas o acciones plantearía para proteger la fauna de los ecosistemas colombianos? Lo primero que yo haría es hacer un acuerdo con el Congreso y la Cámara de Representantes para hacer una revisión profunda de la normatividad que hay, de la cual toda esa normatividad, el 95-99% es obsoleta, y el 5 o el 1% que queda no se cumple. Yo haría el mayor esfuerzo para convencer al cuerpo legislativo de tener una normatividad justa, equitativa y que se pueda cumplir. El segundo punto que habría que hacer ya desde la parte ejecutiva, sea como gobernador, alcalde de Leticia, gobernador del Amazonas o presidente de la República, es darle la mayor cantidad de recursos para proteger las fronteras nuestras, porque la frontera del Amazonas es una frontera supremamente grande y rodeada por ríos y por selvas, que es muy difícil de cuidar, pero que sería la primera tarea que hacer, porque el mismo problema que tiene Colombia lo tiene Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela, que también tienen Amazonía. A ellos tampoco les interesa la Amazonía. Y tercero, exigirle al Banco de la República y exigirle al ministro de Hacienda que asigne unos recursos económicos, que no se vuelvan un fortín de los corruptos para que roben la plata, para proteger nuestro Amazonas y proteger nuestra biodiversidad. Háganse un resumen de esta entrevista y de las otras entrevistas y de los resultados de esta investigación. Y ojalá le digan a Gonzalo, nuestro decano, que ojalá le sacaran un resumen de esto para publicarlo en la página web de la universidad. A mí me quedaría solo darles las gracias y un aplauso por tocar este tema tan sensible, y que la sociedad colombiana se hace ciega a ese dolor tan grande que está sufriendo Leticia y la Amazonía. Muchísimas gracias, les deseo una feliz noche. Hasta luego. Buenas tardes, profe, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Bien, sí, señora profe. Bueno, te vamos a hacer unas preguntas. Entonces, la primera sería, siendo en Colombia uno de los países más biodiversos del mundo, compitiendo con Brasil y Ecuador, ¿cree usted que el Estado está defendiendo correctamente este valor? ¿Este valor debería ser
priorizado frente a la economía y lo social? Bueno, pues digamos que revisando las normas que hay acerca de protección de la fauna, diríamos que sí, que pues el Estado en las normas pues, tiene contemplado pues la protección de la fauna como tal y la flora. Pero ya en terreno, digámoslo allá en la zona de fronteras, pues la situación cambia porque para poner en marcha esas normas se necesitan recursos y pues los recursos no siempre están disponibles o no siempre son asignados. Uno puede observar en esos territorios que muchas personas pues se esfuerzan, que están dentro de los niveles, digamos, de gobierno local, que se esfuerzan pues por tratar de cumplir con la normativa y pues de proteger sus recursos de flora y fauna. Pero pues se hace muy difícil por pues, la falta de recursos y también porque pues, las zonas son de difícil control por la falta pues, de vías de comunicación, las dificultades en el caso, por ejemplo, del Amazonas, en algunos momentos de la navegación. Hay zonas que son particularmente muy sensibles, ¿sí? Como es el caso de la Amazonía, ya particularmente toda la zona que está en frontera con Leticia, porque tanto es así que los mismos residentes lo llaman la tierra de nadie, porque hay confluencia de tres países y uno si observa y si tuviera la oportunidad de conocer, se da cuenta que hay mucha pobreza, mucha desigualdad, mucha falta de oportunidades, falta de servicios de salud, de educación, que hacen que, pues, que la explotación ilegal prolifere a veces sin mayores controles. Entonces, sí debería pues, ser priorizado, ¿sí? Frente a la economía, son regiones que deberían recibir mucho más recursos para evitar que los mismos pobladores tengan la necesidad de sacar provecho económico de sus mismos recursos, porque eso pues también se ve. Ok, profe. Entonces, aquí pasaríamos a la siguiente pregunta, que pues en base a lo que usted nos dijo sobre que estos daños que, bueno, cómo el Estado defiende correctamente estos valores, ¿usted qué planes o acciones tomaría para prevenir y en otros casos castigar a personas que, por ejemplo, se dedican a estos comercios de especies exóticas? Bueno, pues los planes y acciones deberían estar, digamos, delimitados o concebidos desde las gobernaciones locales, ¿no? Ellos son los que directamente toman como esas decisiones acerca de las políticas y acerca de las acciones que se deben tomar para controlar el comercio ilegal. ¿Yo qué haría? Si tuviera la oportunidad, pues tratar de buscar recursos que me permitieran poner en marcha todas aquellas acciones para controlar la caza ilegal, es cierto, en este caso, pues teniendo en cuenta que esas zonas son zonas de difícil ingreso, de control también complejo, en las cuales confluyen pues diferentes problemáticas sociales, que también incluyen pues además de comercio ilegal, de pronto tráfico también de otro tipo de elementos pues que nosotros conocemos asociados pues al tráfico ilegal de sustancias alucinógenas. Todo eso es una mezcla, ¿no? Lo que hace también que sea pues peligroso manejar también la situación, así presenta mucho más dificultad. Pero básicamente pues sí tocaría tocaría tratar de buscar recursos pues para poner en marcha las estrategias de control. Bueno, profe, más bien vamos a seguir con la siguiente pregunta. Si dependiera de usted,
¿Qué reformas o acciones plantearía para proteger la fauna de los ecosistemas colombianos? Establecer zonas de reserva, en las cuales no se pudieran intervenir, que no hubiera ningún tipo de ingreso de personas para extracciones económicas determinadas. Zonas de reserva.